¿Cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Buen día a la audiencia, a todo el equipo de trabajo. Bueno, Pedro, el título en la tapa de nuestro diario Punto Uno de hoy es durísimo, 200.000 empleos formales en una economía que obviamente no tiene un recambio necesario para aquellos que dejaron de ser trabajadores formales. Exactamente, lamentablemente el desempleo aumentó el 1%, más o menos se refleja esos números que ustedes han publicado, pero también tenés que agregar lo que ocurrió en el empleo público, ¿no? Ujú. Aproximadamente 70.000 despidos también en el empleo público, por lo tanto, si esa cifra incorporaría todo lo que es el empleo público, estaríamos hablando de muchísimos más trabajadores, familias que han quedado sin empleo y sin posibilidades de insertarse en el mundo del trabajo. Exactamente. Más allá de hablar del nivel de ingresos que tienen, ¿no? Porque si hablamos de la administración pública, en el caso de la administración pública provincial, que es un número que tenemos, muchos, aún con trabajo, están bajo la línea de pobreza. Sí, exactamente, los salarios no alcanzan a la inflación, han quedado desfasados en algunos casos, sobre todo yo me refiero más al empleo privado, obviamente, Sí. y eso implica que tienen que hacer hasta dos, o sea, hay que hacer dos trabajos, por ahí uno está registrado y el otro absolutamente no registrado, o dentro de esta situación que se refiere a emprendedores, ¿no? Muchas veces los emprendedores Ujú. son trabajos no registrados, ¿no? Porque por alguna razón no se puede formalizar esa relación laboral y por lo tanto termina cobrando mucho menos de lo que correspondería, pues justamente eso es lo que implica la no registración, ¿no? Siempre la mayoría de los casos no cobrar lo que dice el salario, perdón, el convenio, no tener obra social, no tener aporte, no tener cobertura de RT. Exactamente. Pedro, vuelvo al ámbito privado y un tema que lo habíamos hablado inclusive la vez pasada, el tema de cómo se va perdiendo empleo privado y particularmente un tema que está preocupando, que es empleados de supermercados que están viendo cómo, por un lado hay una cadena que está en venta, hay otra cadena que se retiró de ese proceso de compra de Carrefour, que es la gente de Cencosud, pero que está cerrando sucursales de BEA en el país. ¿Hay novedades aquí en Salta? ¿Tenés idea de que se estén produciendo esos despidos en el ámbito privado? Mira, particularmente en ese supermercado no tengo ninguna novedad, pero sé que en otro supermercado empezaron a generar desde hace varios meses ya despidos. Incluso te diría que el lunes pasado en otras empresas vinculadas a la venta de metal hubo más de 20 despidos, 25 despidos, y que viene ya desde hace 6 meses o 7 meses con más despidos. O Ujú. sea, si tienen una planta de trabajadores aproximadamente 200, pero imagínate casi el 10%, el 8% Claro. de los trabajadores ha sido despedido el lunes, Ujú. martes, obviamente siempre con esa voluntariedad del retiro o de la extinción del vínculo, ofreciéndole la renuncia a cambio de un pago que es mucho menor que la indemnización, o sea, tampoco respetan ni siquiera eso. Yo estoy asesorando a varios trabajadores de esa empresa, que obviamente por determinadas razones no puedo mencionar el nombre, Sí, y sí. estamos instando todas las acciones judiciales que correspondan para que cobren lo que Ujú. realmente se merece, porque si toma la decisión el empleador de despedir sin causa, debe abonar las indemnizaciones, ¿no es cierto? Bueno, la semana pasada leíamos también, esto trascendiendo un poco la frontera, pero acá nomás, el Ingenio Ledesma que también había dejado más trabajadores y creo que en lo que va del año ya lleva algo así como 200 trabajadores en la calle, ¿no? Sí, sí, por eso te digo que aparte de las cifras que existen, del 7,5% del desempleo, se prevé hasta el 8 o un poquito más por ciento hasta fin de año. Y esto está vinculado a las circunstancias económicas, Ujú. no a la reforma laboral que se pretende Exacto. imponer. No es la culpabilidad, no es el culpable el trabajador, el sindicato, el convenio. Ujú. Acá las cuestiones es la circunstancia económica. Entonces, creo que por ahí debería empezar la reforma, que tanto se alude con la reforma tributaria, que no pasó nada, digamos, no ocurrió nada, no hay ningún alivio en las cargas fiscales de los empleadores, por lo tanto ahí se debe imponer mejoras para que después podamos hablar de cuál podría ser una actualización en el mundo del derecho del trabajo, pero que no implique la quita de los derechos. Exactamente.
Pedro, con este panorama que nosotros tenemos, esto de empleados del supermercado que son despedidos, bueno, lo que yo decía de Ledesma, tengo entendido que la gente de Pampa Energía también dejó la central térmica de Güemes, que también dejó varios trabajadores a ver, creo que vos lo mencionabas recién, te llaman y te dicen, mira, más trabajo no hay, ¿querés que te despidamos o querés firmar un acta y te pagamos una suerte de indemnización, que son 2,50 pesos en realidad? Digo, ¿esta situación es creciente, se sostiene en el tiempo o fue un hecho y podemos entender de que de acá para allá puede haber crecimiento? Bueno, yo como no soy un analista económico, ¿no? Pero sí veo que esto va creciendo. No es que es un hecho aislado, sino, como te decía, se está previendo que va a aumentar la tasa de desempleo. Así que lamentablemente, también entre algunas informaciones que uno maneja es por la baja del consumo. Creo que algún economista lo podría explicar mejor que yo. Eso está llevando al cierre de algunas empresas y también a la extinción de vínculos laborales, ¿no? Entonces, vuelvo a señalar esto, son circunstancias económicas, no depende de los trabajadores ni una reforma laboral que esto pueda generar. Aparte, la reforma que se pretende no tiene ese objetivo, tiene un objetivo absolutamente distinto de despedir con el menor costo posible, lamentablemente. Y después lo que vos decías, sí, es lamentable cómo se manejan las empresas porque no son propuestas acordes con el derecho, sino todo lo contrario. Como decís vos, los llaman, los convocan, y además, en algunos casos, como esta empresa que estoy interviniendo, hasta los trasladan al correo para que envíe el telegrama de renuncia. Imagínate Claro. vos qué situación que vos llegas a tu empleo, Uh-huh. te cita el jefe de recursos humanos y te dice, ahora se termina una relación laboral, te tenemos que llevar al correo, tenés que recibir esto, no hay más. Y es una situación muy difícil y obviamente los mecanismos que tiene el Estado no pueden acompañar esa contención económica ni social, que es el subsidio por desempleo, que es muy bajo también. Ahora, en cierta medida, esto que referimos es un poco lo que busca el gobierno con la reforma laboral. Digo, la negociación por empresas, la negociación entre el empleador y la patronal es un poco anticipándose a esto, ¿no? Sí, porque revierte de alguna manera el valor que tiene el salario acordado entre empresarios y sindicalistas, que sería el salario de convenio por actividad, que es un piso mínimo, inderogable. Menos de esto no puede percibir el trabajador, y lo que pretende la reforma, o de lo que se conversa de la Sí, reforma, porque no hay ningún proyecto presentado, podría pasar que no esté en el proyecto también, es que ese convenio va a ser un techo. Y por debajo de ese acuerdo del salario, las empresas van a poder convenir libremente con los trabajadores, lo que es una ilusión absoluta que dos, tres, cinco trabajadores puedan sentar a negociar su salario. Obviamente siempre va a ser a la baja, porque tienen, por un lado, la ventaja que le dio el Estado al modificar, si se modifica, que esto es el techo y de ahí para abajo se puede acordar lo que sea. Ese claro. modelo es traído de Estados Unidos, ¿no? Donde no existe el salario de convenio, sino el salario por empresa. Y después te lo quieren adornar con la productividad, con esto, claro, pero cuando vos te pones a analizar supuestamente el proyecto que circula, la productividad está atada al desempeño del trabajador, pero también a la circunstancia económica de la empresa. Entonces yo me Claro. puedo matar laburando y después la empresa no tiene rentabilidad y bueno, yo no tengo ningún aumento porque se va a desligar el aumento, se va a eliminar, digamos, de alguna manera, que va a la par de la inflación, el salario, ya no va a tener esa adecuación salarial, ¿no? Sino por las circunstancias económicas de la empresa. Y si le toca un Exactamente. mal administrador de la empresa, ¿qué hacemos? Claro. Le fue mal a la empresa, yo trabajé 50 horas por día, como también se hablaba en algún momento, ¿viste? Lo de las horas, y tiraron varios del gobierno nacional, como vieron que estaba complicada la situación, salieron a desdecirlo. Sí. Entonces, lo que es cierto es que ese proyecto va a generar quita de derechos, se está hablando en serio de poner un límite al monto indemnizatorio hasta 10 salarios, se está hablando Sí. en serio de que el cálculo de indemnización sea sobre una remuneración donde no se van a contemplar muchos adicionales que hoy los tienen, por ejemplo, bonos anuales que podríamos llamarlo por productividad que tienen muchas empresas, el salario, el aguinaldo, Claro. otros adicionales. También se habla de que algunos beneficios que son remuneratorios, como por ejemplo
que le paguen la escuela a los chicos, en algunos casos, en algunos contratos de trabajo, el uso de la telefonía celular, el uso de vehículos, en algunas empresas y en algunos trabajos son parte del salario remunerativo, por tanto son base del cálculo de la indemnización. Claro. Se eliminaría eso, se pondría no remunerativo. Y a la par también se habla digamos, con cierto grado de certidumbre de que volverían los tickets canasta. ¿Qué son los tickets Exacto, canasta? sí. Papelitos que condicionan al trabajador dónde consumir y que aparte no son parte del salario, pues son no remunerativos y aparte tampoco me reflejan para mi haber previsional el día de mañana. Cuando se habla de las cifras no remunerativas, ¿se puede entender de las cifras no remunerativas como es una forma de ir transformando ese empleo formal el informal al ponerle tantas cifras no remunerativas? Exactamente, porque como te digo, no me sirve para el cálculo de la indemnización, no me sirve para la jubilación, no aporta, claro, ¿no?, a mi haber jubilatorio, entonces es una cifra en negro. Ahora, tenemos que tener en claro que la jurisprudencia argentina, ya en un fallo contra Disco, si mal no recuerdo, determinó hace muchos años, 10 años por lo menos, que esos montos son remunerativos por más que les quieran poner el nombre que quieran. claro. Entonces, en algún momento la justicia va a volver a ratificar ese fallo porque una cuestión es modificar leyes, pero otra cosa es modificar la Constitución Nacional y la jurisprudencia pacífica en el ámbito del país, donde ya claramente se ha dicho que esto, si me ingresa de manera habitual y normal, es remuneración. Entre líneas, se puede leer también, si bien no está la ley, yo tengo un borrador, no un borrador, sino un proyecto que presentó una legisladora libertaria que tiene inclusive la firma de Esper. Después dijeron, no, ese no es el proyecto oficial, ahora vamos a poner otro. Es como que probaron un poco, ¿no? Tiraron, vieron, bueno, ahora vemos si lo corregimos. Pero digo, leyendo el espíritu de lo que ellos plantean con esto de la negociación individual y demás, en el trasfondo, ¿hay una decisión del Ejecutivo Nacional de eliminar a los sindicatos del medio? Claramente sí, porque esto ya avanzó con la reforma de la Ley Básica 1 de julio del 2024, donde en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo ya incorporaron supuestos motivos de despido con justa causa cuando se realiza o se lleva adelante una huelga, ¿no?, o alguna medida de acción directa. Entonces, de alguna manera se pusieron 3 supuestos. Si vos de alguna manera afectás la productividad o el intercambio de bienes, o de alguna manera generás algún daño en la propiedad, que sería obviamente lógico, vos no podés dañar la propiedad en una medida de acción directa, o de alguna manera vos interferís para que otro trabajador también se adhiera a la huelga, como motivos, hasta te diría subjetivos, que el empleador puede tomar para despedir con justa causa, y esto a quién generalmente va destinado, y a los que ejercen el derecho sindical, a los gremialistas, a los representantes que están preocupados, que movilizan a sus trabajadores. Entonces como que ha ido cercenando ese ejercicio libre de huelga. Y ahora viene otra situación, porque también no va a tener fuerza esta negociación sindical, que justamente es la piedra angular del derecho del trabajo. Porque como te decía anteriormente, si uno cree en la ilusión y la fantasía que yo le puedo generar una negociación o imponer condiciones a los empleadores, estamos hablando de otro país, de otro mundo, y donde tampoco funciona. Entonces, la fuerza de que lo que se ha logrado en todos estos años, las conquistas sociales, ha sido a través de la representación colectiva. ¿Por qué? Porque en ese caso se trata de equiparar la fuerza económica con la representación y la necesidad de los trabajadores. Esto, obviamente, hay mucho para discutir de la dirigencia, te podrá decir mucho, pero esa ha sido la fortaleza para lograr asegurar los derechos mínimos en el trabajo, ¿no? Lo hemos visto al presidente hablar de este tema de la reforma laboral en esto que yo decía recién, ¿no? Presentaron un proyecto como que estaban probando, después dijeron no. El presidente ahora niega el hecho de la extensión de la jornada laboral, dice eso nunca lo dijimos y demás, pero pone como principal argumento, él dice, el trabajador formal tiene algún derecho, el trabajador informal no tiene ningún derecho ahora, ¿no? Entonces, ¿qué derecho quiere defender? Digo, con una mirada muy parcializada. En algún punto, lo que estamos viendo del pago con ticket canasta, de la negociación salarial individual y demás,
¿no está también quitándole el derecho y poniéndolo al trabajador formal en una categoría informal? Sí, esa sin duda es la conclusión más clara, es precarizar el derecho formal, ¿no? Y precarizar aún más las relaciones anteriores, porque con el tope indemnizatorio y la quita de adicionales en el cálculo de la indemnización, más la supuesta extensión de la jornada, más convenir salarios a la baja a través de las empresas, claramente está precarizando a los trabajadores, ¿no? Ujú. A ver, también no, digamos, de alguna manera quieren llevarnos a una situación de elegir entre no estar registrado o ingresar precarizadamente a una relación laboral. Yo creo Claro. que esa es la alternativa que está generando el gobierno, no está generando, como dicen por ahí las autoridades nacionales, que no va a haber pérdida de derechos. Claramente hay pérdida de derechos, digamos. Yo creo Claro. que vuelvo al tema, acá la situación pasa por resolver las circunstancias económicas. ¿Por qué a un año y pico, un año y medio de la ley base 1 no se ha generado empleo? Exacto. Y porque estas reformas no han servido para eso. Y históricamente, cada vez que se quita derechos a los trabajadores, no han servido para fomentar el empleo. El fomento del empleo viene por otro lado, por las circunstancias económicas, por la ayuda de alguna manera que se pueda brindar desde el Estado para acompañar las cargas fiscales que podrían disminuir para los empleadores. Porque hoy un empleador, por ejemplo, podría decir, yo quiero tomar un trabajador, pero no tengo ninguna garantía. ¿Cómo hago? Tengo toda esta Claro. carga fiscal, Claro. sin hablar de lo salarial, porque creo que lo Ujú. salarial, dentro de la situación en general, no afecta, digamos, sino que son las cargas fiscales. Ese es el problema. Y ahí es donde debe apuntar, donde otros gobiernos nacionales sí han implementado propuestas donde se atenúa la carga fiscal durante un tiempo y se asegura el ingreso de trabajadores también para mantenerlo durante un tiempo y mientras dure ese tiempo tienen esos beneficios fiscales. Tal Pero cual. también veo con buen ojo, por ejemplo, proyectos provinciales como Ujú. el proyecto de mi primera oportunidad laboral, que salió hace Sí. poco, se sancionó el año pasado, Ujú. y que creo que el fin de semana hubo muchas publicaciones, parecería que va a entrar en vigencia o se va a aplicar efectivamente, donde las personas jóvenes que no tienen experiencia podrían ingresar a ese programa, ¿no? Una formación integral y después, bueno, estar en condiciones de poder entrar como fuerza laboral. Tal cual. No sé si lo viste, ¿no? Creo que hoy, me parece hoy o mañana, uno de estos días va a disertar aquí en Salta, Beltrán Briones, ¿no? Si te digo el nombre por ahí no lo registrás, es un influencer de estos chicos nuevos, libertarios generalmente, que aparecen, ¿no? Que creen que soplar y hacer botella es fácil. Si te parece, compartimos un minuto. Escuchá lo que dice Beltrán Briones, que recomienda echar empleados para aumentar la productividad. Escúchalo. No hay nada más sano para una empresa que echar un empleado. Digamos que somos nosotros 10 y vos laburás para el orto. Te echo, ¿sabes cómo se ponen nosotros 9? Es una ¿Viste? aberración, digamos, o sea, primero, ¿no? Son cosas, son bienes, hay que quitarlo de acá. Yo creo que si un trabajador no desempeña bien su tarea, habrá que analizar si está capacitado para esa tarea y por otro lado el estímulo que recibe la empresa para sentirse parte y generar mayor productividad, ¿no? Por ahí, eso, si hablamos de 10 trabajadores, me parece que es una empresa que podría estimular de otra manera. ¿Por qué no tiene, digamos, la productividad que le exige la empresa? Habrá Claro. que averiguar, no tengo el salario adecuado, no Ujú. me dan realmente trabajo. Bueno, claramente no puede ser esa la salida, ¿no? Debería estimularse de otra manera al trabajador. ¿Cómo se entiende este proceso de la Argentina, donde supuestamente Milei nos lleva al primer mundo, cuando en el primer mundo, a propósito de esto que estás hablando, y lo vemos, las empresas te empiezan a poner salas de gimnasio, de recreación, de descanso, en medio de la jornada laboral? Digo, inclusive hasta reducen la jornada laboral. ¿Cómo se entiende esta dualidad entre un proyecto de un gobierno que dice que nos lleva al primer mundo y lo que vemos laboralmente en el primer mundo? Contradicciones absolutas, porque como vos lo decís, el mundo está avanzando, incluso una reducción de la jornada. Ya en Chile, acá al lado, Ujú. se implementó una reducción de la jornada laboral que va en forma progresiva a las 6 horas. Entonces, que es posible, y bueno, miremos a los costados, lo bueno que pueda tener otro país cercano.
porque si me quieren traer un modelo como es la extensión de la jornada de Grecia, te diría que al principio empezó con los trabajadores como siendo voluntario, pero en las nuevas contrataciones la jornada de 12 horas era obligatoria, es obligatoria. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Y qué análisis se hizo del modelo de Grecia? Que las horas extras no se pagan porque se van al banco de horas, esto que se hablaba antes, y por otro lado, en el caso que se paguen, se reducen al valor del 40%. Entonces, si esa es la propuesta de generar un modelo siguiendo Europa, te diría que estamos por el camino equivocado. Y cada país tiene su idiosincrasia, tiene sus principios esenciales en la vida común. Por eso se ha puesto todos esos derechos constitucionales en la Constitución Nacional en el 14 bis, porque si esto estaría en manos de mayorías transitorias legislativas, por alianzas o por lo que sea, destruirían la esencia de la ciudadanía, de la argentinidad. Exactamente. Pedro, como siempre, un gusto hablar con vos. Entiendo que vamos a seguir hablando porque iremos conociendo. Suponemos que aparecerá en algún momento el proyecto oficial y podremos leerlo y podremos discutirlo. Y que lo más importante se pueda poner a disposición de quienes van a poder llevar adelante una negociación, una conversación concreta para sacarlo mejor. Y a partir de esto, también te quería recordar que yo soy presidente de la Fundación Fides, estudia el Derecho Social del Trabajo, y también fundé el Foro Federal del Trabajo, que está integrado por 40 colegios de abogados, y ya estamos llevando adelante una jornada del día 27 y 28 de noviembre de este año, que va a estar analizando toda la reforma de todos los proyectos que existan, aparte de las modificaciones que ya están implementando en riesgo de trabajo para el año que viene, con el motivo de la litigiosidad excesiva que no existe. Pero bueno somos los culpables de todo, pero vamos a darlo bueno. Tal cual. Estaremos hablando próximamente de nuevo sobre este tema entonces. Gracias, Pedro, que tengas buen día. Abrazo grande.